Pero yo creo que es un tema de tesón, de trabajo y de analizar qué necesidades tiene la mediación. Nos faltaba volumen para poder negociar con las compañías. Al final el cliente tiene otros riesgos y otras necesidades en materia aseguradora que tienes que dar ese servicio igualmente. Donde exista más necesidad de inversión. Bienvenidos a la temporada 4 de Historias Aseguradas, el podcast donde analizamos lo que está moviendo al sector asegurador en España. Soy Martín, CEO de Folium, y en cada episodio, junto a expertos y profesionales del sector, conversamos para entender la actualidad, los retos y la visión de futuro de temáticas relevantes para el sector asegurador. Si eres un profesional del sector y quieres estar al día de las tendencias, quédate a escucharnos. Vamos por ello. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias Aseguradas. Tengo el placer y la suerte de estar conversando hoy con Rafael Mengot, el director general de Coinbroker. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Estás desde Valencia, me imagino. Desde Valencia. Estupendo. Posfallas. Eso es. Donde todo comenzó y donde todo también sigue rodando, a pesar de que ahora nos contarás la presencia que tienen. Pero bueno, nos gustaría, para romper un poco el hielo, cuéntanos un poquito sobre cómo es tu historia alrededor del sector asegurador, cómo decides entrar en el mundo de la mediación, cuéntanos un poco ese trasfondo. Y ahora ya entraremos un poco en el presente y en el futuro de Coinbroker. A ver, un poco yo en el sector entro por casualidad, creo que como casi todos, ¿no? Un día pues hay una oferta de trabajo en una compañía, en una aseguradora, y bueno, me presenté y empecé a trabajar en el sector de compañía de aseguradora, en el mundo técnico-comercial, en tema de empresas, ayudando fundamentalmente a otros corredores a desarrollar su labor de mediación. Y bueno, pues con el paso de unos cuantos años me di cuenta que era mucho más divertido y especialmente más lucrativo el estar en la parte de la mediación que en la aseguradora. Y ya pues me salí de la aseguradora y monté la correduría junto con mi socio. Y en ese momento montaste una correduría también como más generalista, especialista. Dijiste que ayudabas al mediador a cómo trabajar el ramo empresa. ¿Qué foco le decís dar en ese momento a la correduría? Fundamentalmente la idea se montó como una correduría dirigida más bien al sector de la empresa, aunque luego en el día a día, aunque estés especializado en el mundo de la empresa, pues bueno, al final el cliente tiene otros riesgos y otras necesidades en materia aseguradora que tienes que dar ese servicio igualmente. Con lo cual siempre hemos estado especializados en el mundo de la empresa, pero al final te conviertes en una correduría pues que da un servicio de 360 grados. Claro. ¿Y desde ese momento ya sabían que iban a tener como esa capilaridad en distintas regiones o empezaron más locales y eso fue No, sucediendo? la bola ¿Cómo mágica se me dio? la compré luego. O sea, que en ese momento empezamos con la idea, pues eso, de construir una empresa, mirando siempre a medio largo plazo, que siempre es lo que hemos hecho, pero obviamente el devenir de los años te va dando, pues bueno, otra visión y otra forma de trabajo. Y bueno, para nada cuando montamos la correduría teníamos pensamiento de que pudiera tener ni el tamaño que tenemos ahora, ni la profundidad que tiene el proyecto. Claro. Pero en un momento tuvieron que hacer la primera integración, ¿no? Digamos, o integrar al primer colaborador. ¿Cómo fue ese momento? ¿Fue como algo más casual? No. Lo que pasa es que una de las cuestiones que nos dimos cuenta varios años después, te estoy hablando de hace muchos años, que llevamos ya, yo llevo pues casi 40 años en la profesión. O sea que nos dimos cuenta que el tamaño importaba muchísimo y que el hecho de estar vendiendo en directo, asesorando a los clientes uno a uno desde nuestra estructura, sin contar pues bueno, con una estructura comercial mucho más potente y esa capilaridad que tú decías, claro, nos faltaba volumen para poder negociar con las compañías, para poder tener productos específicos, para una serie de cosas, con lo cual nos dimos cuenta que necesitábamos ampliar un poco nuestra estructura comercial. Y esto fue cuando empezamos a integrar algunas corredurías dentro de nuestro proyecto, como a comprar corredurías. Pues nosotros empezamos con las dos vertientes, tanto la compra de corredores como lo que es la integración, la gestión de carteras de ellos. Y fue precisamente un poco por esto, ¿no? por la necesidad de alcanzar más rápidamente volumen y poder tener más penetración, digamos, en el mercado.
Claro, no, me imagino interesante, ¿no? Porque pasar de una correduría en ese momento, entiendo que también en Valencia, ¿no? Como Sí. más centrada en un nicho, a empezar a crecer en oficina, o sea, como que el tipo de conocimiento que tienes que tener como emprendedor es muy distinto, ¿no? Uno es, bueno, servir al cliente asegurador y ahora tienes que manejar una red muy grande. Pero piensa que, a ver, con los años y sobre todo con que empiezas a darte cuenta de las cosas, ¿eh? Con la experiencia de poder ver que una cosa es desarrollar tu trabajo a nivel profesional y hacerlo lo mejor que sabes. Y luego la parte empresarial, que esta es otra cuestión. Es decir, este mismo trabajo, esta misma profesión, verla desde un punto de vista de empresario. Es decir, yo qué necesito, ¿no? Para hacer esto crecer, para tener mejor, pues bueno, más compañías, tener mejores productos. Entonces, esto te hace tener un pensamiento mucho más empresarial de desarrollo, de hacer un plan estratégico, ¿vale? Con unos objetivos y en el cual, pues bueno, ya empiezas a eso, ver que necesitas más gente, más personas, más un poco la parte empresarial, ¿no? De un empresario que podría ser de seguros o podría ser de cualquier otra cosa. Esa es un poco la doble función que en estos momentos, o desde hace tiempo tenemos, ¿vale? De que no solo nos dedicamos a la profesión, ¿no? Al asesoramiento de los clientes, sino que además lo cogimos desde una parte de empresa, ¿vale? En la que, bueno, queríamos desarrollar este proyecto. No Claro. sé si he contestado bien a la Sí, pregunta. sí, perfecto. Y incluso también quiero como darle un ángulo adicional, ¿no? O sea, estamos hablando de múltiples oficinas a lo largo y ancho del país, o sea, como varias sedes también que lo tienen como sucursales, tienen más de 100.000 clientes servidos actualmente, o sea, más de 30 años de trayectoria. Si hoy miramos en retrospectiva y me decías, la bola de cristal me la compré después, ¿no? Pero si vamos como hacia atrás en realidad ahora y miramos, ¿cuáles dirías que son dos, tres atributos parte de este éxito que bueno, obviamente un sector que quizás haya crecido, pero vosotros han crecido también a un ritmo por encima de la media, sí, sí. A ver, yo creo la fórmula, más allá de que algún ingrediente no te lo voy a poder decir, más que nada porque ya nos han copiado bastante el modelo y solo falta que acabamos de decir todos los ingredientes, ¿vale? Alguno me lo guardaré. Pero yo creo que es un tema de tesón, de trabajo y de analizar qué necesidades tiene la mediación. Nosotros creo que hemos ocupado nosotros, y otras estructuras que con posterioridad han empezado a hacer lo que nosotros empezamos a hacer en su día, hace 25 años, es ocupar el espacio que algunas aseguradoras han dejado en cuanto al servicio a la mediación. Eso creo que ha sido lo fundamental. Y sobre todo tener una cierta capacidad empática de qué problemática tiene un corredor pequeño, que muchas veces se nos escapa. Es decir, que todos los cumplimientos legales, todo el tema de tecnología, el tema de estar delante de un cliente dándole el servicio que se merece. Es decir, un cóctel de cosas, pero sobre todo fundamentalmente es un tema de trabajo. Es decir, el mundo del seguro a mí me parece un mundo súper agradecido. Yo no conozco otro tan agradecido y es que cuanto más trabajas, más te retorna. Y siempre lo hace, ¿eh? Y en esto me recuerda a un futbolista que se llamaba Alfredo Di Stéfano, que decía que le acusaban de tener mucha suerte y él decía que tenía más suerte cuanto más entrenaba. Entonces, pues bueno, pues que yo creo que a nosotros nos ha pasado un poco esto, ¿no? Cuanto más trabajamos, pues mejor nos va, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué buscan en el corredor para que sea un buen fit para la estructura de Coinbroker? Hablabas de esto del empresario detrás de solamente el que genera servicio, qué otros atributos? Bien, nosotros lo que buscamos fundamentalmente es que el otro corredor sea honesto, ¿vale? Y cuando digo honesto me refiero honesto con mayúsculas. Y para ser honesto lo fundamental, lo primero es ser honesto con uno mismo, y luego para poder ser honesto con los demás. A partir de ahí sí que buscamos que tengan un cierto perfil con la misma vocación o una vocación similar a la nuestra. Corredores que no tengan focalizado su negocio solo y únicamente en ramos masa tipo particular, coches y casas única y exclusivamente, porque ese no es nuestro segmento, ¿vale? Que sí que tengan algo de negocio de empresas o que lo puedan tener. Y ahí sí que ayudarles a este desarrollo. Al final, cuando te decía un poco de la parte empresarial, significa que en este sector no todos los productos tienen la misma rentabilidad. El producto, cuanto más complejo es, mayor rentabilidad suele tener. Pero esta complejidad hace que algunos mediadores pues no puedan entrar en este tipo de mercados. Nosotros lo que necesitamos también es gente que tenga acceso a esos mercados y a lo mejor no tiene ni los conocimientos adecuados, ni la estructura, ni un back office que le pueda servir
servicio a temas pues muy particulares o muy específicos, y nosotros estamos también para ayudarles en eso. Pero claro, tiene que tener ganas, ¿vale? Que sería la siguiente parte, ganas de hacer cosas. Estoy hablando de lo que es la integración. Tampoco somos un cementerio de vacas sagradas. Aquí lo que se trata es de que, claro, que cuando empiezas quieres trabajar, pues tengas las herramientas, pero claro, tienes que querer trabajar. ¿Vale? Y fíjate que pedimos poquito, ¿eh? No hacemos Total. una selección de grandes cosas. Son temas muy pocos y muy básicos, ¿vale? Es fundamentalmente tener ganas de hacer cosas, ¿vale? Y alinearse con la empresa, porque al final nosotros les vamos a ayudar, pero necesitamos que también, pues bueno, con el paso del tiempo se vayan alineando en las tecnologías, todo el tema de cumplimiento legal y un montón de etcéteras que te podría decir. Este episodio es traído por Seguros News, el medio de referencia para los profesionales del sector asegurador. Y también por Wilfredo, el asistente de WhatsApp con inteligencia artificial de Folium, creado para transformar y automatizar el día a día de los corredores y agentes de seguros. Puedes probarlo gratis escaneando el QR en la descripción o ingresando a wilfredo.chat en cualquier navegador. Continuamos con el episodio. Qué interesante el primer punto que tocabas, ¿no? Que es el tema de la honestidad, que obviamente es como bien básico, es un valor en teoría relativamente sencillo, pero difícil de conocer hasta que no empezás a transitar camino con esa persona. Literalmente, ¿qué haces? Lo visitas en su casa, entiendes, pides referencias, porque, Sí, digo, sí. uno, aparte de un principio de la buena fe, dice, bueno, somos todos más o menos honestos, pero después en la práctica no siempre es así. No. Entonces, si eso es tan importante, ¿cómo se evalúa eso que es como tan difícil de...? Yo te diría que esto es la parte más excluyente que tenemos, ¿vale? Porque el resto de cosas, muy pocas veces nos hemos encontrado con mediadores que nos hemos sentado con él y hemos dicho, pues mira, es que no vamos a poder hacer nada porque no es nuestro target, ¿no? de mercado, ¿vale? Ya te digo que serían temas muy puntuales. El resto los hemos tenido todos los problemas por esto, es decir, y claro que hacemos un filtrado, es decir, piensa que a un mediador que lleva tiempo trabajando en el mercado lo acaban conociendo las compañías aseguradoras, a nivel de redes pues hay ciertos impactos, es decir, pues, y obviamente nosotros hacemos este recorrido, ¿no? Un poco de referenciar, ver qué referencias nos puede dar el mercado de él, hay unos análisis de las empresas, es decir, hay una serie de cosas que se hacen previo a de poder empezar una relación contractual con el mediador, porque insisto que como pedimos tan poquitos requisitos, ¿vale? Sí que tenemos que ser pues muy fieles a estos mínimos que te decía, y en especial al tema de la honestidad, porque aún así, en el pasado sobre todo, pues tuvimos alguna incidencia con alguna persona que no era lo más recomendable posible y que tuvimos que invitarla a que buscara otra estructura, y esto genera mucho trabajo, mucho estrés, y bueno, creo que es fácil de limitar, y luego, pues bueno, la verdad es que trabajar mucho mejor sin este tipo de equivocaciones, que siempre se comete alguna, ¿eh? O sea, que no... Total. Y después quería preguntarte, obviamente la red ha crecido muchísimo, tengo la suerte por lo menos de conocer a algunos, Unai y Miquel particularmente, la red de Euskadi, que bueno, la sucursal de Euskadi es unos cracks que tiran para adelante, con mentalidad Sí, joven, sí. etcétera. Quería preguntarte cómo logran, como decías, bueno, la alineación con Coinbroker como empresa, y eso es importante, al mismo tiempo dar cierta autonomía. ¿Dónde está ese equilibrio, no? Formas parte de una red, pero también, en realidad, el empresario también eres tú, o sea, yo preciso que tú tires para adelante. ¿Cómo se equilibra eso desde un único lugar, ¿no? Porque a fin de cuentas es importante que todos representen a Coinbroker correctamente. Sí. A ver, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque cuando en una empresa hay muy poquita gente, pues es muy sencillo porque en el día a día convives mucho y digamos que se pone en común mucho la parte cultural, pues es como muy fácil, ¿no? de poder vivirla. En el momento que vas creciendo, pues bueno, empiezan a haber más dificultades de esto que tú dices, ¿no? Hay gente que quiere tener, pues eso, más libertad para poder hacer cosas. Muchas veces esta facilidad, ¿no? de toma de decisiones, pues tienen que estar todas bastante unificadas en una parte cultural única, ¿no? Porque al final el testamento es el testamento, no se puede modificar, ¿vale? Entonces lo que tratamos es esto, ¿no? De tener muy claras las ideas principales, lo que es el tronco, lo que sería el tronco del árbol, y luego, pues bueno, que siempre hay un margen de que las ramas pues se vayan moviendo hacia un lado o hacia el otro.
Pero yo creo que, insisto, como la parte troncal es tan básica, ¿vale? De ser honesto, de trabajar con el foco puesto en el cliente, a nivel empresarial de desarrollar, de ser lo más rentables posible, puesto que esto es una empresa y no es un juego. En esta idea todo el mundo creo que lo tiene muy claro y aquí no tenemos de verdad ningún tipo de incidencia en el día a día, o sea que no hay demasiado problema. Lo único que pasa es que hay que dedicarles tiempo, es decir, esto es un tema de que a este tipo de cosas, pues es como a los hijos, hay que darles cariño y en la medida que estés más cerca de ellos, pues te puedes enterar de más cosas y se puede corregir todo mucho mejor. Eso me suena bastante. Fui padre hace 8 meses, todavía, o sea, obviamente estoy cerca, todavía no me puede contar cosas, pero sí que también proyecto para adelante y decir, wow, va a estar interesante la vida dentro del futuro. Sí. También todos tenemos en el móvil mucha información que quizás es más difícil de acceder que antes. Bueno, te he dicho Pero los bueno, hijos, pero te podría decir los amigos. Al final también, no es exacto. lo mismo tener dos amigos que tener 22. Claro, cuando tienes 22, además de ser mentira, es que no tienes tanto tiempo, ¿no? Como para Claro, dedicárselos a todos, ¿no? Y que sí, acaba sí. llegando un poco menos. Pues bueno, hay que intentar pues estar mucho en contacto con toda la estructura, de ser cercano, porque ser accesible, que me parece O algo sea, mucho fundamental. viaje, mucho viaje. Sí, sí. Mucho viaje, hoy mucho Teams, mucho contacto, ¿no? Porque hoy en día con las nuevas tecnologías nos permite tener muchísimo contacto y acercarnos a gente que está muy lejos y posiblemente alejarnos de la que está muy cerca, ¿eh? Pero bueno, de manera paralela. Total. Y ahí preguntarte un poquito sobre también cómo hacia dónde está evolucionando el mercado. Obviamente ha existido una consolidación importante en estos últimos 5 años de diferentes tipos de modelos, modelos de integración, como puede ser el vuestro, modelos de fondos, donde vienen y literalmente compran también parte de cartera e integran en un mismo código. ¿Cómo te imaginas tú, en base a cómo vienes viendo el mercado, la evolución de CoinBroker en los próximos 5 años, ya que ahora tienes la bola de cristal y podemos mirar para adelante? No, pero concretamente, ¿crees que seguirán integrando, que el crecimiento va a seguir por allí, que hay un momento donde entra una meseta? ¿Cómo te lo imaginas? Bueno, aquí es que van a intervenir muchísimos factores, ¿no? A ver, está claro que hay una parte de reestructuración del sector y de lo que es el mercado de la mediación, que obviamente va a continuar y va a continuar por un hecho bastante claro. Es decir, ahora nos encontramos en un momento en el que los que provenimos del baby boom, hay un montón de corredores que tienen pues una edad entre 55 y 65 años, 70 años, que tienen que hacer algo, jubilarse, que haya un proceso generacional que venga detrás, o integrarse, o vender, o tomar ciertas decisiones, ¿no? Y esto es un tema obvio, ¿no? Que se tiene que hacer sí o sí, con lo cual el proceso de concentración va a continuar por esa vía. Luego, a nivel de los fondos, claro, los fondos es que pensar que los fondos, su idea no es quedarse en el sector. Es decir, un fondo al final lo que se trata es de entrar en el sector, agrupar, etcétera, etcétera, y luego acabar vendiendo. ¿Vale? Una vez que se produzcan estos procesos de venta y como existan otros sectores más atractivos para entrar, lo mismo migran hacia otros sectores o hacia otras zonas del mundo, donde exista más necesidad de inversión y un retorno mucho más potente que el sector del seguro. Al final, estos parámetros, como los desconocemos, no podemos ampliar mucho más. Es decir, ahí necesitaríamos otra vez la bola mágica. ¿Vale? Pero sí que dejando esto al margen, sí que está clarísimo de que como en cualquier otro sector, existe una globalización y un proceso de concentración. Es decir, hace 40 años salías a la calle y encontrabas charcuterías, fruterías, supermercados de barrio, etcétera, etcétera. Hoy en día sales al mercado y ya sabes que te encuentras grandes cadenas de distribución y supermercado ya no lo vas a ver, ¿no? Esta carnicería o pescadería. Aquí va a pasar también, o está pasando en el día a día, este proceso igual. Pero no es un proceso ni de un año, ni de dos, ni de tres. Yo me iría más a un proceso de una década. No, perfecto. Y ahí en realidad me gusta atarlo con algo que desde el mundo de tecnología todos vemos como el futuro. Hoy por hoy la inteligencia artificial puede literalmente responder a llamados, puede realizar varias de las tareas que anteriormente eran manuales. ¿Cómo crees que evolucionará, no? Tiene como esa parte como de, bueno, grandes superficies por poner una analogía y ahora a nivel tecnológico quizás con menos puedes hacer más. ¿Cómo crees que impactará a la mediación particularmente la inteligencia artificial? Como han impactado el resto de evoluciones tecnológicas que hemos vivido los que ya tenemos una cierta edad. Tú piensas que yo cuando empecé a trabajar
lo que había era un teletipo. No existía el fax todavía, ¿vale? Imagínate. Sí que te estoy hablando de años atrás. Vale, ¿cómo vivimos el hecho de que tú pudieras trasladar un papel de un día a otro a otra ciudad? Que parecía cosa de magia. Pues bueno, lo vivimos como un avance que para nosotros se convirtió en una herramienta. ¿Cómo vivimos que hubiera un teléfono móvil que te permitía, pues a mitad de camino, ponerte en contacto o anular una visita? Que a mí esto me ocurría muchas veces. Iba a ver una empresa, salía de Valencia y me iba a Murcia, y cuando llegaba a Murcia me decía, no, es que hemos llamado a su empresa para decirle que no viniera. Y yo decía, ya, pero es que yo he salido a las 7 de la mañana de Valencia. En fin, una herramienta más, es decir, un avance más en el que nos ayudaba a desarrollar nuestro trabajo. Pues bueno, que hemos hecho un montón de avances y nos ha ahorrado muchísimo tiempo, y ese tiempo lo podemos dedicar a de verdad nuestro trabajo, que es el asesorar a los clientes. Yo lo veo, me parece todo lo que sean avances tecnológicos, genial, porque al final nuestro trabajo no lo va a sustituir nadie, ¿eh? Es decir, sí que la inteligencia artificial te podrá contestar a una pregunta, a una llamada, pero los clientes habitualmente quieren hablar contigo, ¿eh? No quieren hablar con una máquina. Esto es un poco, creo que hacia dónde vamos, ¿eh? Que no va a ser mañana, ¿eh? Tampoco. La gente se cree que ahora la inteligencia artificial en 2 días va a sustituir a personas. Yo creo que esto irá ocurriendo con el paso del tiempo, pero lo mismo que Internet sustituyó a unas determinadas personas. Pero yo lo veo como una herramienta. Esto nos va a beneficiar seguro que a todos. O sea, hay un punto como especulativo en general, ¿no? Creo que la respuesta más clara fue en febrero, cuando el mercado de acciones de Marsh, Aon, Willis se desplomó por una iteración de ChatGPT, creo que un 12%, un 9 al 12% de un día para el otro. ¿Crees que ahí hay más como especulación que realidad? O sea, el mediador no desaparecerá, el mediador adoptará ese tipo de herramientas para hacer un trabajo más eficiente. Al contrario, lo que se va a generar son nuevos riesgos, se van a generar nuevas situaciones que habrá que asegurar, y va a ser una oportunidad de negocio, como todo en la vida. Que todo lo que pasa en la vida lleva un cartel de esto es un negocio. Lo único que pasa es que hay que saber verlo. Me parece una muy buena reflexión como para ir cerrando la parte más de entrevista. Y si te parece, Rafael, vamos hacia la última sección, que tiene que ver con conocer un poquito más sobre ti, con una serie de preguntas que es el ping-pong de preguntas, que la idea es hacer como una respuesta cortita a cada una de las temáticas. ¿Te parece? Muy bien. Y ahora, el ping-pong de preguntas. ¿Cómo definirías a los seguros en una sola palabra? Confianza. Excelente. ¿Cuál crees que es tu mayor fortaleza profesional? Sí, la tenacidad. ¿Prefieres presencial o remoto? Presencial. ¿Qué tecnología crees que cambiará el futuro de la mediación en los próximos años? La IA, obviamente. ¿Alguna predicción atrevida que quieras hacer sobre los seguros dentro de los próximos 4 años, 2030? Pues que tenemos una oportunidad terrible. Si tuvieras que cenar con una persona, viva o muerta, ¿con quién sería? Eso sí que me lo pones difícil, ¿eh? Con un montón, ¿no? Pero bueno, con Di Stéfano, fíjate. O sea, eres del Real Madrid, me imagino. Porque no, soy del Valencia. Mira. Soy del Valencia. Ok, pero bueno, te igual así recuerdo que Di Stéfano fue entrenador del Valencia, ¿eh? Ah, no sabía ese dato. Bien, buen punto. Bien. ¿Un libro para recomendar? Un libro para 100 años de soledad. ¿Cuál sería la banda sonora de tu vida? We Are the Champions. Ok. Y por último, ¿crees que el sector asegurador es lo suficientemente atractivo como para hacer una serie en Netflix? Por supuesto. Y de varias temporadas, no solo de una. Yo tengo temática suficiente para inundaros. Rafael, muchísimas gracias. De verdad, un placer por contar un poco. Felicidades por el éxito que vienen teniendo, que seguirán teniendo realmente. Y nada, esperamos que también hayas disfrutado de la conversación. Por supuesto, Martín. Encantado, y cuando queráis sabéis que podéis contar conmigo. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Esto ha sido Historias Aseguradas, el podcast donde exploramos el presente y futuro de la distribución de seguros. Recuerda que publicamos nuevos episodios cada 2 semanas, los lunes. Suscríbete en Spotify o en YouTube para no perderte ninguna conversación clave del sector. Nos vemos en el próximo episodio.